Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante este trimestre que ya comenzamos, estamos estudiando este tema muy importante que se titula Lecciones del libro de los Hechos en la segunda parte. En el trimestre pasado estudiamos la primera parte de este material. Ahora, en esta semana, ya comenzamos el trimestre, estamos estudiando dificultades y esperanza. Y es un tema muy interesante que ya hemos visto y hemos visto cómo se desarrolló. Pero ahora quiero que me acompañes a que juntos vayamos a la palabra de Dios para recordar el texto que estamos aprendiendo. Vamos allá y leamos el texto que se encuentra en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 14. Y allí vamos a leer el verso 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Con este pensamiento quiero invitarte a que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Estamos delante de su presencia muy agradecidos por la vida y la salud. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar. Ahora que hemos de leer su palabra, pedimos que su buen espíritu nos guíe y nos pueda instruir en su verdad. Ayúdenos con sus buenos ángeles y bendiga a cada uno que está con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con el estudio para el día de hoy. El día de hoy tenemos un apartado que se titula Cuidado por los creyentes. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿qué revela el espíritu perdonador de Pablo? Lo apedrearon, se puso de pie, entró otra vez al lugar, predicó en otros lugares y volvió allí. Pero ¿qué revela el espíritu que él tenía? Bueno, vamos a dejar que la palabra de Dios nos diga. Leamos allí en el libro de los Hechos, capítulo 14. Y allí vamos a leer el verso 21, última parte del verso 22. Leamos lo que nos dice allí. Volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. De estos lugares Pablo había sido expulsado. Pero él volvió hacia allá. Y los hermanos seguramente habían escuchado lo que había pasado en aquel lugar. Pero él tenía preocupación y amor por estos hermanos, así que volvió. Había dificultades, sí, pero él volvió. Veamos lo que nos dice la pluma inspirada. Los Hechos de los Apóstoles, página 150, nos dice así. Ni Pablo ni Bernabé estaban contentos con emprender obra en cualquier otra parte sin confirmar la fe de los conversos que se habían visto obligados a dejar solos por un tiempo en los lugares donde habían trabajado recientemente. Esto es, no se querían ir a otro lugar para despertar un nuevo interés, sino confirmaban los que ya estaban allí. Es una cosa que debemos hacer nosotros también, confirmar los que están allí, que los que están allí puedan caminar solos. Y entonces cuando puedan caminar solos ya puede ir a otro lugar. ¿Nos damos cuenta? Pero veamos qué más. Y así, sin amedrentarse frente al peligro, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Entonces, de allí habían sido expulsados, amenazados de muerte, encarcelados. Pero ellos volvieron hacia ese lugar sin temor ninguno y les animaban. Muy bien, pero ahora vamos a ver lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. ¿Qué podemos aprender del método de trabajo de los apóstoles? Muy interesante saber cómo ellos estaban desarrollando ese trabajo. Lugares de peligro, lugares de dificultades, pero ¿cómo estaban haciendo ellos? ¿Qué podemos aprender? Vamos a ver lo que podemos aprender en la palabra de Dios. En el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, verso 23 al verso 28, nos dice así. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído.
Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia y habiendo predicado la palabra en Pergue, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas habían hecho Dios con ellos. Y como fue abierta la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Hicieron los viajes necesarios. Fueron y vinieron a diferentes lugares. ¿Nos damos cuenta? Ellos hicieron todo lo que tenían que hacer. Fueron fortalecidos, fueron animados. ¿De qué forma trabajaban? Iban a un lugar, confirmaban los discípulos en ese lugar, iban a otro lugar, confirmaban los discípulos en ese otro lugar. Muy bien. Vamos a ver cómo nos narra esto la pluma inspirada. Leamos aquí. Los que en cualquier lugar eran inducidos por sus labores, esto es de Pablo, a aceptar a Cristo como su Salvador, eran al debido tiempo organizados en iglesia. Esto es cuando alguien acepta el mensaje, se les da el mensaje y ahí se organizan como una iglesia. Y al organizarse como una iglesia, ahora empiezan a funcionar como una iglesia. Pero ¿qué más? Vamos a ver. Se hacía esto aun cuando los creyentes no fueran sino pocos. Así se les enseñaba a los cristianos a ayudarse unos a otros recordando la promesa. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Así que se organizaban, ellos podían funcionar como una iglesia, eran instruidos y se les recordaba que Jesús había dicho estas palabras: donde hay 2 o 3, ahí estoy en medio de ellos. Así que no importa que fueran muchos o que fueran muy pocos, se organizaban como una iglesia. Pero vamos a ver qué más. Y Pablo no olvidaba a las iglesias así establecidas. El cuidado de esas iglesias pesaba sobre su ánimo como una carga siempre creciente. Por pequeño que fuera el grupo, era no obstante objeto de su constante solicitud. Esto es, Pablo no se olvidaba de las iglesias. Pablo no las abandonaba para siempre. Ya fui allí, estuve allí y no vuelvo nunca más. No, él regresaba cada cierto tiempo, los confirmaba, los ayudaba, los animaba para que la iglesia continuaba. Él siempre estaba al cuidado de estas iglesias. Pero vamos a ver qué más. Velaba tiernamente por las iglesias más pequeñas, comprendiendo que necesitaban especial cuidado, a fin de que los miembros pudiesen ser cabalmente establecidos en la verdad y enseñados a realizar esfuerzos fervientes y abnegados por aquellos que los rodeaban. Así que no apenas iba a las iglesias, instruía a los miembros, les ayudaba en lo que necesitaban, pero siempre estuvo recorriendo las iglesias que estableció y fundó. No importa si eran muchos o eran pequeños, pero a las iglesias más pequeñas les prestaban más atención, pues necesitaban más cuidados. ¿Te das cuenta? Ese es el método de trabajar de Pablo. Muy bien. Pero nuestro estudio por hoy ha concluido. Quiero invitarte a que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que esté en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos delante de su presencia, agradecidos por la vida, por la salud que nos da. Queremos pedir que su bendición nos pueda ayudar, nos pueda bendecir y que al leer su palabra podamos aprender las cosas que Dios quiere mostrarnos. Guárdenos durante el resto de este día, denos su buen espíritu y bendíganos en todas las cosas según su voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que pues estamos transmitiendo cada día este estudio y pues en esta primera semana de este trimestre estamos cumpliendo 2 años de transmisión ininterrumpida. Así que quiero invitarte a que nos ayudes a difundir los materiales, a que comentes los videos, a que compartas con tus amigos y familiares, a que te puedas suscribir al canal Principios de Vida. Y no te olvides orar por nosotros y por el trabajo que se está llevando a cabo, por las almas que están conociendo la verdad. Así que nos vemos en la siguiente edición de la lección de Escuela Sabática. Que Dios te bendiga.